Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Vamos a leer, o más bien abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, allí donde sostuvimos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Versículo 14 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo. Sabemos que a lo largo de la historia tu pueblo se reúne este día tan especial, que no es especial por los hombres, sino por lo que aconteció hace 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo se levantó triunfante de entre los muertos, sellando así nuestra victoria. Y hoy, Señor, somos parte de ese pueblo que ha sido redimido para tu gloria. Y como se nos ha dicho en otras ocasiones, y aún en este día, son muchas nuestras debilidades, nuestras cargas, nuestras caídas, nuestros fracasos. Pero gracias por tu amor, Señor, porque siempre nos buscas y a través de tu palabra nos alienta y nos esfuerzas. Usa tu palabra, Señor, para bendición nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de la Odisea, como nosotros vemos allí, ¿a quién se le ocurriría poner un nombre a una bebé así, Es el nombre de una iglesia, pero realmente a la ciudad se le dio ese nombre en honor a la esposa de su fundador, la Odisea. Así que antes de que esta ciudad se llamara así, realmente hubo personas, y habían tal vez más personas que se llamaban de esa manera. La Odisea, se dice que esa iglesia nació probablemente en el tiempo en que Pablo estuvo radicado en Éfeso. Allí en Hechos el capítulo 19 muestra cuando él estaba en este lugar. Se dice que era el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y se cree que su fundador fue Epafras, alguien que es mencionado en Colosenses. Se cree que fue él el que fundó esa iglesia. No hay pruebas de que Pablo visitara esa iglesia, pero sí se ve en la Biblia, en Colosenses capítulo 4, versículo 16, que él le envió una carta. Y dice allí Pablo que esa carta, primero la carta de Colosa, la carta que se escribió a los colosenses, se leyera en la Odisea, y que la que él escribió a los laodicenses se leyera en la iglesia de los colosenses. Hay una cercanía allí, mencionaremos eso más adelante. En Asia Menor estas ciudades estaban allí muy cercas, no tan lejos de distancia. Su fundación más o menos radica de los años 53 a 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero unos 40 años más tarde, Jesús envía un mensaje a esta iglesia y a otras iglesias de Asia Menor, incluyendo la iglesia de la Odisea, a través de Juan el apóstol. Y allí nosotros vemos que comienza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nosotros a inicios de este libro de Apocalipsis vemos cuando el
Juan tiene ese encuentro con el Señor, todas esas descripciones que se dan del Señor Jesucristo luego son mencionadas parcialmente en cada una de estas iglesias. Y se dice que al menos debían de tener algún efecto en la vida y en el mensaje que el Señor quería entregarles a estas personas, a cada una de esas iglesias. Es decir, el identificarse con estos títulos era de importancia para la iglesia a la que él se mencionaba o hacía conocer su mensaje. Y específicamente aquí dice que él es el testigo fiel y verdadero, el amén, el Dios del amén, donde todo en él es cierto y verdadero. Y dice allí que es el principio de la creación de Dios. Él, no Juan, no un ángel, sino él es el que dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este testigo fiel y verdadero, este amén, el principio de la creación de Dios, todos estos términos son implicación de que Él es Dios, de que todos los atributos de Dios Él los tiene. Y por tanto aquí dice: yo te conozco, yo te conozco, yo conozco tu obrar, yo conozco tu manera de proceder. Nosotros, cada uno vive en hogares distintos, con ciertas culturas distintas, trabajamos algunos en lugares distintos y tal vez hay cosas que no conocemos los unos de los otros, pero hay alguien que nos conoce perfectamente, nuestro Señor. Todo nuestro proceder está delante de sus ojos, todo nuestro obrar está delante de Él. Y aquí específicamente el Señor se lo hace saber a esta iglesia: yo conozco vuestro obrar. Solo Cristo conoce la realidad y el proceder de su pueblo, la realidad y el proceder de cada creyente. Tristemente, hermanos, el conocimiento que Cristo tiene de los laodicenses, que tenía de los laodicenses, no es tan bueno que digamos. El Señor no los alaba. No hay una alabanza como a las iglesias anteriores, o algunas de las iglesias anteriores, que por lo menos encontró algo digno de alabar en ellos. Esta iglesia no tiene nada de qué alabar. Su manera de proceder, en su manera de proceder no tuvieron nada, al menos el Señor no, en su mensaje no incluyó nada. Y es posible que eso fuera porque no había nada en ellos digno de alabanza. Pues el Señor a los otros sí les alabó algo. Jesucristo describe que ellos no eran ni frío ni caliente. Dice el versículo allí, el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eran ni una cosa ni la otra. Pero por cuanto eran tibios, dice allí, y no frío ni caliente, los iba a vomitar. ¿Por qué Jesús dice que prefiere, versículo 15, dice: ojalá fueses frío o caliente? ¿Por qué Jesús dice que prefiere que ellos fueran fríos o calientes, pero no tibios? Normalmente las personas le choca este texto porque a la hora de leerlo, esas palabras que Jesús dice allí, de que prefiere que sean, lo más chocante es para las personas que lo leen, es que Jesucristo dice que prefieren que sean fríos y no tibios. ¿Verdad? Que a veces como que nosotros leemos esto y nos choca ver que el Señor allí dice: yo prefiero, ojalá, dice, yo desearía que ustedes sean fríos, pero no tibios. A nuestro juicio, pudiéramos decir que sería mejor ser tibios que fríos. Pero realmente, hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, lo que Jesús está diciendo aquí, no
está relacionado o no representa grados o niveles de espiritualidad. Como decir que estoy en un grado frío en mi vida espiritual, o estoy en un grado tibio en mi vida espiritual, y estaré en un grado caliente en mi vida espiritual o más fervoroso. Eso no es lo que el Señor está allí diciéndole a ellos. No está elaborando una escala de evaluación en sus vidas. La clave para entender lo que Jesús está evaluando en esta iglesia proviene del suministro de agua que existía en la región. Cerca de la Odisea estaba una ciudad llamada Hierápolis, que era muy caracterizada por tener fuentes de agua caliente. Y estas fuentes de aguas calientes, sus propiedades, sus minerales y su estado de calentura, esa temperatura un poco alta, era utilizada como medios medicinales para curar enfermedades. Las personas se daban baños de esta agua con fines de ser curados de ciertas enfermedades. Y aún hoy en día, si usted busca en el internet fuentes de aguas termales o aguas calientes, usted va a ver las cosas que enumera allí, los beneficios que enumera para el cuerpo y en relación con ciertas enfermedades. Pues en aquel entonces también se conocía ese uso, o se tenía ese uso de las aguas calientes. Pero también a unos 16 kilómetros al este le quedaba Colosas, ya mencionada anteriormente. Y estos eran conocidos por su agua fría y pura para beber. La Odisea, sin embargo, no tenía fuentes fluviales de ninguna clase de estas. No disponía de aguas calientes que pudieran utilizar de esa manera, pero tampoco disponían de aguas frías y puras que pudieran beber. Y ellos tenían que canalizar estas aguas, es decir, crear un sistema de acueducto para poder tomar estas aguas de sus alrededores y llevarla hasta su ciudad para su uso. Esta ciudad de la Odisea estaba perfectamente situada para el negocio y el comercio, pero no tenía fuente de aguas. La ciudad debía ingeniársela para canalizar esa agua, y la canalizaban de manera superficial a través de rocas bien preparadas para llevarla hasta la ciudad, pero en su proceso de llegar hasta la ciudad, el agua se cargaba excesivamente de minerales y llegaba tibia por el sol. Y cuando las personas trataban de beberla, les causaba malestar estomacal. Y la reacción primaria era náuseas y vomitarla o escupirla. Esta es justamente la idea que está impresa en las palabras del Señor Jesucristo cuando habla a esta iglesia. Tanto el agua fría como el agua caliente tenían una utilidad. Eran útiles, pero el agua tibia era ineficiente. No tenía utilidad. Y de tal manera era su inutilidad que provocaba náuseas al ingerirla por su carga excesiva de minerales y su estado de tibieza. Y es como entonces si el Señor estuviera diciéndole a estas personas: mira, me gustaría que tú estuvieras sanando espiritualmente como las aguas calientes de Hierápolis. Desearía que fueses espiritualmente refrescante como las aguas puras y frías de Colosa, pero tú no lo eres. Eres totalmente ineficaz, carente de obras e inútil para Dios, y me enfermas. Me provocas náuseas. Los laodicenses no eran ni una cosa ni la otra, ni eran fríos ni eran calientes. Eran tibios espiritualmente. Eran inútiles para Cristo porque eran complacientes, estaban satisfechos de sí mismos e indiferentes a los problemas reales de la fe en Él y del discipulado, del verdadero discipulado, de pagar el precio del discipulado. Esto significa que eran personas indiferentes, neutrales y que obedecían a medias al Señor. Sus obras eran estériles.
Eran creyentes superficiales. Y tal vez algunos de ellos solamente creyentes nominales. Es decir, creyentes que solamente decían yo soy creyentes. Creyentes de nombre, pero no genuinos. Dice un comentarista que estas palabras simbólicas que usa allí el Señor para referirse a ellos, ni eres frío ni caliente, sino tibio, describen a personas que ni se toman a Dios en serio, ni tampoco son por completo indiferentes hacia Él. Vuelvo y lo repito, describe a personas que ni se toman en serio a Dios, ni tampoco son por completo indiferentes hacia Él. De esta manera, hermanos, podemos decir cómo luce una iglesia o cómo luce un creyente que es tibio. Una iglesia tibia, un creyente tibio es una iglesia o un creyente que se siente satisfecho con las cosas que hace para el Señor, entre comillas, pero sin tener un compromiso real, genuino, verdadero por el Dios a quien dice servir. Es un creyente, es una iglesia que en sus actividades, en sus programas, en sus cultos, puede involucrarse en ellos, pero no está comprometido con Dios. Puede apoyar las actividades que se realizan, puede incluso asistir a los cultos con toda frecuencia, pero aún así permanecer indiferente a las cosas más importantes relacionadas con Dios. Por ello, en todo ello y en el resto de su vida, se ve marcado que realmente no tienen una profundidad espiritual. Ser tibio espiritualmente implica una indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica. No se preocupa por ir a la palabra de Dios con frecuencia. No se preocupa por buscar al Señor en oración frecuentemente. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por cambiarlos. Ve las cosas que están mal y no dice nada ni hace nada. Así actúa una persona tibia. Tiene falta de compromiso por la obra del Señor y vive despreocupado por el crecimiento espiritual, personal y también de la iglesia. Es indiferente hacia la necesidad de los perdidos. Una iglesia tibia, un creyente tibio, no le importa el estado de perdición de aquellos que están sin Dios en este mundo. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente debe tener como sal del mundo, sal de la tierra. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz en el mundo. Ser tibio espiritualmente describe a un cristianismo sin entrega verdadera, cargado de hipocresía, de falsedad, mecánicos y mezclado con materialismo. Y hermanos, esto le desagrada al Señor. Esto le desagrada al Señor. Ellos obraban pensando que agradaban al Señor, pero Jesús les manifiesta cuál era la reacción que provocaban sus obras. El Señor Jesucristo les dice allí, pero por cuanto eres tibio, versículo 16, por cuanto tú eres tibio, por cuanto eres indiferente, por cuanto eres neutral, por cuanto eres obediente a medias, y no frío ni caliente, no eres ni una cosa ni la otra, te vomitaré de mi boca. Me produces náuseas, me enfermas, eres nauseabundo para mí. Y hermanos, de la misma manera, no podemos pensar que el hecho de que estemos haciendo cosas religiosas significa que Cristo esté agradado de ellos y no hay una entrega total por el Señor. Si no hay un compromiso total por el Señor, si eres indiferente a las cosas del Señor, a lo que verdaderamente importa para Dios,
entonces eso no le es de su agrado. El Señor no tolera la tibieza, hermanos. Y allí lo vemos, el Señor no tolera la tibieza, no tolera cristianos o una iglesia tibia. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras útil. Pero puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Tanto desaprueba el Señor la indiferencia espiritual hacia Dios, que el versículo 20 le muestra fuera de la iglesia. Dice el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Él no está adentro con ellos, Él está afuera llamando. Esa es la manera en la que el Señor se ha acercado con juicio hacia esta iglesia. Los ha de vomitar porque les repugna. Y Él mismo se muestra fuera de una iglesia con tibieza espiritual. ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? ¿Cómo te consideras a ti mismo? Vamos a ver, hermanos, cuál era el problema. Esta era la situación que ellos presentaban. Esta era la condición que ellos presentaban, pero ¿cuál era el problema? ¿Qué los llevó a esta condición? ¿Qué pasó en la vida de estas personas para que se convirtieran en personas tibias espiritualmente? Dice allí, versículo 16 y 17, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque tú dices. Ellos estaban hablando respecto a su propia evaluación. Tú dices que eres rico. Tú dices que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. El problema aquí está claro. La iglesia de la Odisea, así como su ciudad, era extraordinariamente rica materialmente. Pero el problema no estaba en la riqueza como tal, sino que ellos se habían engreído y habían creado una autosatisfacción y se habían acomodado de una manera tal que vinieron a cegarse a su propia realidad y a no ver su condición espiritual. Unos 35 años antes de que esta carta fuera entregada, de que este mensaje fuera entregado a esta iglesia, es decir, en el 60 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, un devastador terremoto arrasó a la Odisea. Como era de esperar, Roma, el imperio, que todas estas ciudades le pertenecían, ella se ofreció para ayudar. La gran Roma, la urbe de aquellos tiempos. Ella se ofreció para ayudar a esta ciudad, a estas personas, para poder levantarse. Pero los laodicenses dijeron que no necesitaban nada de Roma. Se reconstruyeron con sus propios recursos, de tal manera que la ciudad era aún más hermosa. La ciudad no había percibido la necesidad de ayuda de Roma. Se habían engreído tal que rechazaron la ayuda de Roma, y de esa misma manera esa iglesia estaba tan orgullosa de su riqueza, estaba tan orgullosa de sus recursos, de todo lo que poseía, que no percibieron la necesidad de Dios. El espíritu de la cultura circundante se había infiltrado en la congregación. Ellos se habían acomodado, y había eso paralizado su vida espiritual. Su lealtad la habían rendido
a la prosperidad material que ellos tenían. Esta iglesia estaba presumiendo el bienestar espiritual a raíz de su prosperidad material. Estamos bien porque hay prosperidad material, y lo que producía esa prosperidad material, esa paz, esa comodidad, esa tranquilidad, les hacía entender a ellos que estaban bien espiritualmente. Pero la prosperidad material, hermanos, no es una métrica que determina que una persona sea bendecida por Dios o que esté bien delante de Dios. A diferencia de Esmirna o Filadelfia, los laodicenses no tenían amenazas externas de persecución como el Señor lo refiere en su mensaje a ellos. A diferencia de Éfeso, Pérgamo o Tiatira, no recibían amenazas internas de falsos maestros como el Señor se los refiere. Pero sin embargo, ellos habían sucumbido a su propio estilo de vida, cómodos, sin mucho compromiso. Su lealtad estaba rendida más bien a ellos mismos, a su comodidad, a su recreación y no a Dios. Si usted ha sucumbido ante la tentación de sentirse satisfecho o realizado en lo material, asumiendo que el bienestar de los bienes es sinónimo de que usted está bien con Dios, usted es un creyente tibio. Y por ende forma parte de una iglesia tibia. Hermanos, la riqueza trae un sentimiento de seguridad. Ellos se sentían seguros de sus logros espirituales. Y de hecho, estaban satisfechos con las cosas espirituales que hacían. Pero ellos no tenían un compromiso real con Dios. Más bien su compromiso era con sus negocios, con su comercio y con todo aquello que le traía ese bienestar a sus vidas. Los bienes materiales generan independencia, autodependencia, autoconfianza y no crean intereses por las cosas espirituales. Y así estaba esta gente. Esa era la tibieza de ellos. Pues ellos preferían su vida era dedicada a sus negocios y no con profundidad, con compromiso, con consagración a las cosas de Dios. Tibios espiritualmente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquel que conoce las obras y el proceder de su iglesia, de cada creyente en particular, que los conocía a ellos perfectamente. Nadie tuvo que decirle eso al Señor. El Señor ya lo sabía. Y les hizo saber a ellos cuán autoengañados estaban. Como ya mencionamos, la Odisea era muy conocida por su riqueza. Se dice que la ciudad más próspera en toda Asia Menor era la Odisea. Hay registros que hablan de los establecimientos bancarios que habían en la ciudad. Esta gente tenía a su disposición una escuela de medicina que uno de los medicamentos más populares era el colirio, que exportaban a todo el mundo para la sanidad de los ojos. Y una industria textil, de textura, de confección de ropas, que producían a través de una lana brillante que era muy apreciada en todo el mundo romano. Se dice que en esa localidad el pasto que producían esas tierras era tal que las ovejas al alimentarse producían ese material que ellos necesitaban, esa materia prima que ellos necesitaban para confeccionar esa ropa de manera inigualable. En aquel entonces sus ropas eran las más deseadas. Y de ahí era que procedía toda la riqueza de ellos. Sintiéndose seguros en su prosperidad,
no se daban cuenta, no podían ver, estaban ciegos, no podían percibir que en realidad eran unos miserables espiritualmente hablando. Cuando ellos dicen que son ricos, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de cosa alguna, ellos no están hablando en términos materiales, ellos están describiéndose en términos espirituales. Porque entendían más bien que el hecho de ellos tener esa prosperidad era porque estaban bien con Dios. No se daban cuenta que en realidad eran miserables, dignos de compasión, pobres, ciegos, desnudos. En otras palabras, eran todo lo contrario de las expectativas que ellos tenían de sí mismos. Qué cuadro, hermanos, tan espantoso. Qué terrible cuando uno piensa, cuando uno está tan persuadido de que uno es algo y en realidad no lo es. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no engañar nuestra propia alma? ¿Cuánto cuidado deberíamos tener? Se habían autoengañado. Esa es la razón principal de su tibieza espiritual. Estaban arropados por la comodidad de la época. Se convirtieron en creyentes cuya fe y discipulado habían quedado prácticamente nulos. No había una fe genuina, probada, y un discipulado genuino. Algunas preguntas que usted se puede hacer o que podemos hacernos como iglesia o como creyentes particular para saber si somos tibios espiritualmente hablando, pudiera ser dónde estuviéramos si no contáramos con los recursos económicos. Como iglesia, ¿dónde estuviéramos? ¿Tuviera los años que tuviera si no contara con los recursos económicos? ¿Cuáles experiencias de fe tiene esta iglesia o cuáles experiencias de fe tienes tú como creyente cuando se trata de una necesidad en tu vida? Porque es fácil cuando nosotros tenemos en nuestras manos los recursos y se presenta una necesidad, es fácil sucumbir a la tentación de que ya como tengo los recursos voy inmediatamente a procurar lo que quiero y no pasar por un proceso en el cual mi fe sea afinada o refinada. ¿Suples inmediatamente porque tienes los recursos a tu disposición o es refinada tu fe en el proceso? ¿En qué radica tu seguridad y satisfacción espiritual? Y no sabes que tú eres, dice el Señor, un desventurado, miserable. Esas dos palabras que hay allí, desventurado y miserable, son una descripción general de su tibieza. Pobre, ciego y desnudo son una descripción particular de su tibieza. La razón de dónde viene. La condición de los laodicenses es la misma de una persona que se encuentra grave, tiene una enfermedad grave, pero él se niega a ir al médico porque, para ser tratado porque él entiende que él está bien. Se ha encontrado con personas que están así, están mal, se sienten mal, se ve cuánto necesitan que vayan a un médico y ellos renuentes dicen que no porque ellos están bien. A veces espiritualmente estamos así. Nos negamos a aceptar que hay cosas en las que estamos mal. Y el Señor les hace saber a ellos allí que no era como ellos pensaban y les manifiesta la realidad de sus vidas. Estaban recreados en las comodidades que en aquel tiempo podían ellos tener. Sin embargo, todo eso los llevó a ellos a cegarse
espiritualmente y a no ver su necesidad verdadera de Dios y de tener un compromiso serio con Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos para salir? ¿Y qué debe hacer un cristiano o qué debe hacer una iglesia para salir de la tibieza espiritual? Dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo les aconseja cómo salir de este cuadro tan espantoso, espiritualmente hablando. Yo te aconsejo que de mí compres. El Señor usa un lenguaje mercantil porque eso es parte de la vida de esos creyentes, pues ellos vivían del comercio y del negocio. Aquí no es que el Señor está mandando a que compren o a que con dinero se acerquen a Él para comprar algo, porque el don de Dios no se compra con dinero. El Señor les está ofreciendo eso gratuitamente, pero está usando ese vocabulario porque es parte de su cultura y de lo que ellos hacen diariamente, de su cotidianidad. Yo te aconsejo que de mí tú compres lo que verdaderamente tú necesitas. Yo te ofrezco eso. Y notemos, hermanos, allí en esos versículos que las tres características que corresponden, las tres características que el Señor describe allí en ellos corresponde con las principales fuentes de su prosperidad material. Esa descripción particular que forma parte de su tibieza espiritual, al él decir, ustedes son pobres, ciegos y desnudos. Ellos son pobres y el Señor les dice, yo te aconsejo que compres de mí, que de mí compres oro. Ellos son ciegos y por eso necesitan un ungüento espiritual para los ojos. Ellos están desnudos y por eso necesitan ropas blancas para que te vistas, como le dice el Señor. Recuerden que ellos tenían establecimientos bancarios, manejaban el oro, manejaban el dinero, pero eran pobres espiritualmente. Ellos tenían establecimientos de medicina y producían un ungüento o varios ungüentos, se dice que también uno para el oído, pero aquí específicamente para los ojos, para las enfermedades de los ojos, y ellos estaban ciegos espiritualmente. Ellos confeccionaban ropas que eran de la mejor marca de aquel entonces en la Gran Roma, pero sin embargo ellos estaban desnudos. Y el Señor entonces les aconseja que compren de Él, que tomen de Él lo que verdaderamente ellos necesitan. Todas aquellas cosas era lo que les mantenía a ellos vivir recreados y cómodos sin comprometerse con el Señor. Tenían una necesidad muy profunda sus vidas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Al leer estas palabras, yo no pude ignorar el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y de hecho la mayoría de los comentaristas que consulté tampoco lo ignoraron, en donde Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es como si Cristo se estuviera refiriendo a que a ellos les faltaban los efectos purificadores de una vida de fe y estar comprometidos de lleno con Dios, como de por sí describe Pedro de aquellos hermanos. Hermanos, a veces es muy fácil cuando hay recursos materiales que nos permiten tener comodidad, recrearnos en ellos de tal manera que nos apaguemos y nos convirtamos en cristianos tibios.
ignoramos pasar por un proceso de prueba que refine nuestra fe. Eso era lo que le faltaba a ellos. Ser refinados, ser purificados a través de padecer sufrimiento, aún por las mismas necesidades que el Señor ya sabía que ellos tenían, aunque ellos ignoraban. A veces es muy fácil cuando usted dispone de recursos económicos y tiene una necesidad, ignorar a Dios, confiar en Dios e inmediatamente sucumbir a la tentación de procurar esa comodidad porque usted tiene a su disposición lo que necesita para poder resolver eso que usted considera una necesidad. Y como iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Si nosotros solamente nos enfocamos en el hecho de que hay recursos disponibles y la iglesia no se involucra para poder pasar un proceso en el cual sea refinada su fe, por eso anteriormente preguntábamos, ¿cuál es la experiencia que como iglesia nosotros podemos tener, decir, contar, una experiencia de fe en relación a las cosas que Dios tal vez nos niegue para probarnos y hacernos mejores, hacernos pasar por el fuego para que seamos más purificados? Ellos necesitaban oro refinado en fuego, una fe probada. Pero el Señor también les dice allí, y vestiduras blancas para vestirte. Hay un contraste entre la materia prima que producían ellos en aquel lugar, porque eran lana negra, brillante, que ellos producían. En cambio aquí el Señor le dice, tú necesitas vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero su desnudez, para su desnudez, el único recurso era comprar ropas como las que Cristo desnudo había usado en la cruz. Aunque Cristo estaba desnudo en la cruz, Él estaba exhibiendo las glorias de su justicia y de su santidad. Los creyentes de la Odisea estaban espiritualmente desnudos, no comprendían su bajeza y necesitaban las blancas túnicas de justicia y santidad que podían comprar sin dinero porque Cristo se las ofrecía. Y de esa misma manera, hermanos, la tibieza espiritual saca a Cristo de la iglesia. Mantiene en desnudez espiritual a una iglesia. Y por ende llena de vergüenza. Las vestiduras blancas, por otro lado, indican honor, simbolizan justicia. En Apocalipsis dice que esas vestiduras son limpiadas con la sangre de Cristo y que trascienden a la gloria eterna. Trascienden a la gloria eterna. Ellos debían exhibir a Cristo en sus vidas. Y como su lealtad no era Cristo, Cristo no era su vestidura. Cristo no era su vestido. Cristo no era el vestido que resplandecía en sus vidas. Dice un pastor llamado Samuel Pérez, este es el vestido de gloria de la iglesia. El vestido de gloria de la iglesia no son los años de su existencia. El vestido de gloria de la iglesia no es la grandeza de la gente que la rige. El vestido de gloria de la iglesia no es la tradición que ha recibido. El vestido de gloria de la iglesia no son conceptos teológicos. El vestido de gloria de la iglesia es Cristo. Y si Cristo no está en la iglesia está espiritualmente desnuda. Esta gente necesitaba el vestido de Cristo. Pero Cristo no estaba en ellos. Estaban espiritualmente desnudos. Y todo tibio, todo aquel que es tibio, por ende no exhibe la justicia, la santidad y la gloria del Señor Jesucristo en su vida. No la exhibe. Porque tal comportamiento tibio le repugna al Señor. Y dice allí, en tercera ocasión, lo que el Señor le pide a ellos.
y unge tus ojos con colirio. Paradójicamente, ellos tenían un buen ungüento para las enfermedades de los ojos y sin embargo, ellos estaban ciegos espiritualmente. Los laodicenses necesitaban ser ungidos con el colirio de Dios para ver su verdadera condición espiritual, su desnudez, arrepentirse y recibir la sanidad de Jesucristo. Todas estas cosas apuntan al hecho de que para salir de la tibieza espiritual, Cristo debe ser la mayor prioridad. Cristo debe tener mi más alta lealtad. Su obra, su gloria, sus sufrimientos. Debo identificarme con ello todos los días de mi vida. Si has entregado tu lealtad a las comodidades de este mundo, conformándote con lo poco que haces por el Señor, entre comillas, el Señor te invita, a rendir tu lealtad a Él y solo a Él, no a las comodidades de este mundo. Esa es la primera manera de salir de la tibieza espiritual. Y número 2, debo responder a su amor disciplinario en arrepentimiento. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero le dice, yo te aconsejo que tú vengas a mí para tomar lo que tú necesitas verdaderamente, para poder salir de todas esas comodidades en las que tú estás. Y ahora te aconsejo, haciéndote saber, que yo reprendo. El Señor los está reprendiendo. Y como dice otra versión, reprendo y disciplino. Dice un proverbio que no debemos ignorar la disciplina del Señor. Y en Hebreos capítulo 12 también nos habla de eso. El Señor a quien recibe por hijo disciplina. Y ellos están siendo disciplinados por su tibieza espiritual. Pero el Señor le está diciendo a ellos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, la nauseabunda condición de los laodicenses no apagó el amor de Cristo por ellos. No apagó el amor de Cristo por ellos. Porque nada puede apagar el amor de Cristo por los suyos. Nada puede apagar el amor de Cristo por su iglesia. Nada puede apagar el amor de Cristo por aquella iglesia que Él dijo que iba a edificar y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra Él. Tú tienes que aceptar ese amor corrector del Señor, ese amor correctivo del Señor. Si el Señor te está disciplinando, es para atraerte hacia Él. Es para atraerte hacia sí mismo. Es lo que el Señor quiere. Debes responder a su amor disciplinario, arrepintiéndote. Por eso Él le dice, yo los reprendo a ustedes y los castigo a ustedes para que ustedes sean celosos y se arrepientan. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y lamentablemente allí vemos cómo el Señor le dice, lamentablemente y loablemente, porque está haciéndole un llamado. Pues les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo que el Señor está indicando, que todos ellos estaban adentro y Él estaba afuera. Y estaba tocando, estaba llamando, estaba invitando, les estaba aconsejando, les estaba reprendiendo. Y lo que el Señor dice aquí, muchas veces se usa este texto en un contexto evangelístico, pero esto está hablando a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy tocando. Si alguno oye mi voz, si alguien me hace caso y abre la puerta, yo voy a entrar a él. Y cenaré con él y él conmigo. Volveremos a tener comunión. Volveremos a comulgar juntos. Podremos tener un encuentro verdadero. Y esto nos debería, hermanos, de llevar a pensar lo siguiente.
muchas veces vemos que hay cosas que deben ser arregladas. Y en lugar de ser indiferentes, lo que debemos hacer es escuchar la voz del Señor. Aunque los demás no los escuchen, escúchalo tú. Porque allí está diciendo, si alguno me oye, es con ese que yo voy a estar ahí en esa iglesia. Si alguno me escucha, yo voy a estar con él. El que no me escuche no cenará conmigo, yo no entraré a él, yo entraré con el que me escuche. Yo estaré con aquel, como dice un profeta, con aquel que tiembla a mi palabra, con aquel que me oye, con aquel que corresponde a mi amor correctivo, con aquel que recibe mi consejo. Y este pasaje, o este texto en sentido general, aunque fue emitido para una iglesia, no deja de tener relevancia para aquellos que están sin Dios, para aquellos que están sin Cristo y que nos han visitado en esta mañana. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si esas palabras tan duras fueron dichas para una iglesia, ¿qué será de ti, amigo o amiga? ¿Qué será de ti? Dice allí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la iglesia de Dios. El Señor juzga a los suyos, y eso es lo que Él está haciendo aquí. Los está juzgando, los está reprendiendo, los está disciplinando. Si el Señor hace eso con su iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Porque también tu estilo de vida es repugnante delante del Señor. Tu falsa religión es nauseabunda para con el Señor. Tus abominaciones causan en el Señor el estar apartado. Tus pecados te separan de Dios. Y al igual que ellos, la única solución estaba en Cristo. La solución de ellos como iglesia estaba en Cristo. La solución para tu pecado, la solución para tu vida separada de Dios, la solución para tu falsa religiosidad está en la sangre de Cristo. Su justicia, su gracia, su amor, su sacrificio en la cruz. Y por tanto, solamente Él espera que renuncies a todo tu estilo de vida pecaminoso. Y como dice Isaías, capítulo 55, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. De la misma manera que esta gente de la Odisea, y que como iglesia solamente necesitamos acudir al consejo de Dios, a la invitación del Señor Jesucristo, a tomar de Él todo lo que nos hace falta. De esa misma manera también a ti el Señor te invita a acudir a Él para recibir gratuitamente todo lo que tu alma necesita. Sin dinero, gratis, por gracia, por su puro amor,
por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos estado aquí viendo estas cosas tan importantes para nosotros. Señor, los resultados los dejamos en tus manos. Ayúdanos a salir de toda tibieza espiritual, de todas aquellas cosas, Señor, que son repugnantes para ti. Ya hemos visto cuál es nuestra mayor necesidad. Resta que acudamos a ti, siendo celosos, siendo diligentes en estas cosas, pues son una gran necesidad para tu pueblo. Señor, bendice a aquellos que aún no te conocen y otórgales la salvación de su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.